Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, UNAM, conectando Asia y África con América Latina. Mi nombre es Andrea Guerrero Mosquera, soy colombiana, soy afrocolombiana, vivo en México hace 10 años. Bueno, yo estudié en Colombia, Ciencias Sociales, en la Universidad de Nariño. Estudié una maestría en Historia de América Latina en la Universidad Pablo de Olavide, en España, y estudié el doctorado en Humanidades con línea en Historia en la UAM Iztapalapa, en México. He hecho énfasis en estos, digamos, en esta formación, en investigar, digamos, lo que se escribía de los africanos en Europa, sobre todo enfocándome en textos de viajeros, de misioneros, capuchinos y jesuitas, en un amplio espectro del 16, 17, 18. Hasta ahí, más o menos, una pequeña introducción sobre Andrea Guerrero. Mm, bueno, tratando de adentrarme a los ejes aquí planteados, ¿no? ¿Por qué es importante o pertinente conmemorar el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora? ¿Y qué impacto considera que tiene en la visibilización de los retos que enfrentan estas mujeres? La verdad es que esto da como para hablar durante horas. Digamos, en general, en la experiencia que he tenido como difusora, divulgadora de la historia, en una red que creé con unas compañeras, con otras 4 colegas, se llama la Red Iberoamericana de Historiadoras, hemos notado lo difícil que en ocasiones ha sido contar con la colaboración de personas racializadas, personas indígenas y personas afrodescendientes en general, eh, por diferentes razones, ¿no? Por la brecha que hay, por la falta de oportunidades que hay a la hora de acceder a los estudios de licenciatura, de maestría, doctorado y de tener, digamos, esta visibilidad académica. En ese sentido, mmm, en ese sentido, y desde mi experiencia en esta red, eh, hemos notado la importancia que tiene y que cobra el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora a la hora de visibilizar los trabajos que hacen todas las colegas, donde nosotras mismas incluso nos hemos enfrentado a la problemática de saber quién sí, digamos, sí, historiadoras de origen afro, sí podemos invitar para nuestra red para que nos ayude con alguna conferencia o con algún panel o una ponencia o presentaciones de libro, etcétera. Si bien se ha avanzado, digamos, en los últimos años con referencia a las oportunidades de mujeres racializadas, todavía nos falta, todavía estamos en mora de crear espacios donde democráticos, como la Red Iberoamericana de Historiadoras, donde todas podamos participar, donde todas podamos mostrar lo que estamos investigando y que, digamos, haya más oportunidades que todas presentemos las investigaciones que estemos realizando. Y no porque no queramos o porque no haya personas que lo hagan, simplemente que en ocasiones es complicado tener, digamos, el radar en todas las colegas, digamos, en un amplio espectro, porque lastimosamente, y hay que decirlo, el racismo estructural en el que estamos, el de nuestras sociedades, nos ha impedido o nos impide acceder a ciertos lugares, a ciertos espacios. ¿Por qué es importante conmemorarlo? Primero, por lo evidente, ¿no? De que no hay una socialización de las personas, pero también es importante nombrarnos, ¿no? O sea, nombrar desde dónde uno está hablando, nombrar desde dónde uno está investigando y los aportes que está haciendo, digamos, la comunidad afrocolombiana, afromexicana, afrocaribeña, o incluso las mismas personas africanas que tienen mucho que aportar, que tienen mucho que decir y que a veces
por, no sé si por defecto de formación, solo acudimos a dos, tres personas que continuamente leemos y solemos ignorar otros aportes. Y estoy segura que no lo hacemos con dolo, sino por desconocimiento mismo de nosotros, ¿no? Luego, el segundo punto, ¿podría compartir alguna experiencia personal o profesional que haya marcado su comprensión sobre los desafíos específicos que enfrentan las mujeres afrodescendientes en América Latina y o México? Bueno, la verdad es que son muchas experiencias, em, pero yo lo que primero quisiera resaltar es que cuando yo fui a España a hacer mi maestría, yo pensaba que yo solo iba a estudiar personas africanas en América. O sea, yo en mi mente creía que a eso se limitaba mi estudio. Y después de conocer la historiografía portuguesa, ir a los archivos en Portugal, en Lisboa, conocer gente que se dedicaba a la historia africana, para mí eso fue como que me abrió el mundo, leer a misioneros y viajeros del siglo XVI y XVII digamos, contaban esta historia africana, me abrió el mundo. Era como otras cosas que yo no había leído, fuentes que evidentemente en Colombia, que era donde yo vivía en ese entonces, no estábamos acostumbrados a consultar. Lo que me encontré eran sociedades matrilineales, muy interesante, todo lo, digamos, todo lo que pude aprender en ese lapso de tiempo que estuve en la maestría y consultando las fuentes, donde yo estaba acostumbrada a leer más desde el ámbito patriarcal y leer todas estas historias de mujeres importantes en África, para mí fue otro mundo, ¿no? Eso, digamos, con respecto a mi formación académica. A mi experiencia personal como Andrea, lo que más me ha llevado a entender los desafíos de que enfrentan las mujeres racializadas y en especial las mujeres afrodescendientes es el sistema en el que vivimos actualmente, ¿no? Un sistema muy patriarcal donde eh, se ha relegado, ¿no? El trabajo de las mujeres solo en, digamos, ciertos ámbitos, ¿no? Es como más llamativo, representativo y ver para mí, digamos, fue como un descubrir, ¿no? Todas las mujeres que han desafiado y han contribuido en diferentes áreas del conocimiento y que tal vez la historia, digamos, tiene muchos más matices de los que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Entonces ya a enfrentarme al mundo profesional digamos, porque uno tiene que hacer todo, ¿no? Ser mamá, ser profesional, ser académica, ser doctora, todo al tiempo y hacerlo bien, porque no puedes hacer nada mal. El mayor reto fue encontrarme con una sociedad que tal vez no estaba tan preparada, ¿no? Para todos los desafíos que tiene una mamá académica y negra, ¿no? Y como que ir solventando todo eso sobre la marcha. No me quejo, me ha ido muy bien. Soy muy afortunada de haber obtenido mi formación como académica, de haber participado en todos los espacios que he participado, que no son pocos, digamos, de por lo menos desde mi área contribuir en algo al conocimiento, aunque sea un granito de arena súper chiquitito, pero digamos, esa pequeña contribución me siento muy orgullosa de ella, pero aún así creo que son muchos los desafíos que se tienen, sobre todo cuando no se posee el capital cultural que se requiere en estos ámbitos. Entonces, en líneas generales, no hablando digamos, de mi experiencia muy personal, que como les digo, me ha ido muy bien, sé que esos aspectos marcan. Yo, al ser una mujer negra de un pueblito que se llama Tumaco, al sur de Colombia, una población donde el 90% de la población es negra, determina parte de tu destino. Y soy muy consciente de eso y justo porque soy consciente de eso, siempre trato de
de formarme, de siempre estar como en constante actualización, como que son desafíos muy personales que yo misma me pongo, ¿no? De saber otras cosas, de conocer otras cosas, de aprender otras cosas. Y ya para terminar, y este sí es muy, muy personal, algo que yo no lo sabía hasta que me enfrenté, digamos, al mundo académico, cuando me di cuenta que quería estar en esto hace, no sé, como 15 años, es que tenía que aprender otros idiomas. Entonces, en África, pues, como saben, pues llegaron portugueses, ingleses, franceses, incluso alemanes, aunque estuvieron en un periodo muy corto, italianos, etcétera, holandeses. Y mi desafío fue enfrentarme a las fuentes en otros idiomas. Yo acostumbrada a leer en español del siglo XVII, pero español, ¿no? Entonces enfrentarme ahora a leer las fuentes, pero en portugués, pero en italiano, pero en otros idiomas que tal vez yo no estaba tan familiarizada, porque no es lo mismo hablar el portugués actual que hablar el portugués del siglo XVII, ¿no? O en este caso leerlo. Eh, Igual el inglés, igual el francés, ¿no? Y el italiano. Entonces, mi mayor desafío fue ese, a nivel muy personal y también profesional, fue que yo no recibí esa formación allá en mi pueblo, en Tumaco, digamos, toda esta formación para poder acceder al conocimiento sobre esa historia de África que a mí me interesaba, que era del siglo XVII, y entonces XVI y XVII, ahora ya lo amplié al XVIII en los últimos 4 años. Ese fue como el primer desafío y obviamente lo tuve que, ahora sí que saltar no, no porque me lo salté y porque no lo estudié, más bien solventar esa carencia y sobre la marcha aprender estos idiomas, ¿no? Para poder realizar los estudios que yo pretendía en ese entonces. Entonces, mi consejo para todas las personas que quieran trabajar estos siglos y que estén interesadas en conocer esa historia africana es también complementarlo con el componente de los idiomas. Con respecto a la última pregunta, ¿qué estrategias o acciones considera cruciales para abordar y superar las barreras que enfrentan las mujeres afrodescendientes en términos de equidad de género, oportunidades educativas y laborales y representación política? Eh, si bien digamos, hay escenarios en los que se ha permitido avanzar en estrategias y acciones afirmativas, creo que todavía nos hace falta un camino por recorrer. Va a sonar a cliché, pero necesitamos más espacios, más acciones afirmativas a nivel general para las personas racializadas y en especial para las mujeres. Y explico. O por lo menos en mi experiencia muy personal como mujer afrocolombiana, donde si bien yo he tenido todas las oportunidades en mi vida académica y profesional, sé que hay unos espacios a las que aún no se, digamos, no hay una plenitud en el sentido de estas oportunidades, digamos, un piso parejo para todas las mujeres racializadas. Entonces, empezando por la primera parte, la equidad de género. Si bien ya hemos avanzado en esas acciones afirmativas donde a las mujeres que enfrentan la maternidad y que tienen oportunidad de presentarse, por decir un ejemplo, cuando salen las convocatorias en la UNAM, dice para hombres, límite de edad 38, para mujeres 2 años más 40. Si bien 2 años es muy poco y que podría ser mucho más, porque la maternidad no es solamente los primeros 2 años de vida de los infantes, de los niños y niñas, ya hemos avanzado en eso, ya tenemos digamos, un paso andado. Si a eso le sumamos, digamos, la categoría de las personas racializadas, estamos hablando de que
esas oportunidades, ese piso parejo todavía no está del todo dado. Digamos, hay un rezago histórico, una brecha que todavía debe de mejorar, que todavía debe de zanjarse de la mejor manera y que aún faltan más oportunidades. Desde el ámbito educativo y laboral, por lo menos en mi experiencia, en Colombia, donde yo estudié, en la universidad donde yo estudié, en la Universidad de Nariño, hay mm, oportunidades, plazas especiales para personas afrocolombianas, para reinsertados de la reinsertados, perdón, de la guerra, es decir, personas que estuvieron en la guerrilla o paramilitares, y también para personas con discapacidad, lo cual, vamos, considero que es una política muy importante que por lo menos en esa universidad de provincia en Colombia se haya implementado, dado que abre espacios a muchas personas que tal vez no tenían esa oportunidad de estudiar. Si bien yo no la tomé porque no podía acceder a ella por diferentes requisitos que no cumplía, solo el hecho de que exista ya abrió la oportunidad a otras personas. Y si a eso le sumamos que en ocasiones hay becas que complementan, es decir, yo vivía en un pueblito, Tumaco, donde yo nací, pero estudié en otra ciudad que se llama Pasto. Allí, pues son 4 horas, ¿no? De camino, pues solamente el hecho de pagar tu transporte o tu manutención, tu comida, etcétera, eh, ya es un gasto, ¿no? Que no todo el mundo puede cubrir. Entonces, el hecho de que la universidad te beque, te dé la oportunidad de tener una educación gratuita y adicional te dé una beca para tu manutención, aunque sea mínima, ya ayuda a que esas brechas y esas oportunidades educativas mejoren. Y en el ámbito laboral, si bien todavía no hemos alcanzado, digamos, esas acciones afirmativas en un amplio espectro donde se favorezca a personas racializadas, ya hay, digamos, algunos visos, algunos pequeños adelantos referente a eso. Refiriéndome al caso concreto mexicano y colombiano, que es el que yo conozco más de cerca, sé que todavía hay muchas cosas que hacer. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, el caso brasileño, donde hay acciones afirmativas muy interesantes, tanto a nivel educativo como laboral, donde muchas personas han podido acceder al estudio gratuito, también, digamos, saltar la barrera económica y social, ¿no? De sus contextos, lo cual es magnífico, ¿no? En cuanto a tener unas igualdad de condiciones y un piso parejo a la hora de postularte a cualquier beca, a cualquier trabajo, etcétera. Y bueno, la representación política creo que es como de las cosas que podemos ver, sobre todo en la actualidad, con respecto a, por ejemplo, en Colombia, ¿no? La vicepresidenta Francia Márquez, que ha jugado un papel fundamental en los últimos años allí en Colombia, tanto, digamos, la hemos visto bastante, mmm, digamos, influyente en diferentes ámbitos de la vida política colombiana, no solamente por ser la vicepresidenta, sino también por lo que ella representa y la lucha que ella traía de atrás antes de ser vicepresidenta, ¿no? Digamos, la lucha por los recursos naturales, incluso por la vida misma, ¿no? Ella misma que sufrió persecución política y un tanto violenta, digamos que toda esta experiencia que ella tuvo, toda esta experiencia de vida, le permitió de una u otra forma visualizar los derechos de las personas racializadas en Colombia y que de una u otra manera, de manera directa o indirecta, se están reflejando en la política colombiana actual. Como comentaba hace un momento, si tenemos, digamos, un referente del caso brasileño en cuanto a estas acciones afirmativas, por lo menos en América Latina, ¿no? En
en Estados Unidos pues es otro ámbito, pero también hay unas acciones afirmativas y políticas reparatorias para las personas afroamericanas muy importantes, pero vamos, tenemos un referente más cercano como el brasileño, que la verdad es que es un modelo a seguir, como muchas personas lograron acceder a la educación superior gracias a las políticas del presidente Lula. Entonces, ya para concluir esta última parte, la representación política es muy importante, no solamente por ver a una persona racializada digamos, en la pantalla, en las redes sociales y demás, llámese el caso chileno con los mapuches o el caso colombiano con Francia Márquez y con algunos ministros que están actualmente en algunos, digamos, en algunos espacios de poder en el gobierno actual colombiano, sino también lo que eso implica. Digamos, en cuestiones ya de fondo, en las acciones afirmativas, que estas mismas personas pueden impulsar desde estos encargos que se les hicieron como ministros o ministras. Dicho esto, evidentemente la representación política de las personas, de las mujeres, de hecho, concretamente de las mujeres afrolatinas, afrocaribeña y de la diáspora africana, es muy importante en todo este contexto y qué bueno que ustedes lo estén conmemorando y que estén digamos, tratando de recopilar este tipo de experiencias. Aquí yo les vine a contar mi experiencia muy personal como Andrea Guerrero, pero digamos, una experiencia que se puede... que puede para otras personas sonar familiar, ¿no? Tener un espacio como este para mencionar la importancia de conmemorar el Día Internacional de la Mujer Afrolatina en la UNAM, en el programa de Asia y África de la UNAM, es muy importante para resaltar todas esos pequeños logros, aunque sean muy pequeños, pero son logros que ha tenido la comunidad racializada a nivel Latinoamérica. Así que muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.